los momentos sin duda más luminosos del siglo XX mexicano fue nuestra política de puertas abiertas hacia los migrantes y los refugiados de todo el mundo. Ya fueran españoles que huían del franquismo, argentinos, chilenos, brasileños que huían de sus dictaduras, hasta las diversas comunidades de Medio Oriente, México fue por décadas un puerto seguro para miles de personas. Pero en el Nuevo México las cosas se han complicado. Ahora enfrentamos una crisis por la migración que llega por nuestra frontera sur. Miles de centroamericanos que huyen de la violencia, la pobreza, la marginación y que usan a México como puente para llegar al norte o que simplemente deciden hacer de nuestro país su nuevo hogar. Para entender esta compleja situación, he decidido reunirme hoy con Mariana Echandi, una mujer comprometida con el problema de la migración y que forma parte del equipo de las Naciones Unidas enfocado en proteger a los refugiados. Con ella quiero conocer todo acerca de esta crisis migratoria contemporánea y también conocer cómo podemos crear nuevas políticas para hacer que la migración sea constructiva para este nuevo México. Mariana, muchísimas gracias por conversar con nosotros, aunque el tema es muy complicado, es muy complejo, es doloroso, es apremiante, pero muchas veces poco atendido porque no se conocen muy bien las raíces, de dónde provienen la gente que viene a México como migrantes. Y estamos acostumbrados en México a pensar que el problema de la migración, nosotros somos el puente hacia los Estados Unidos, ¿no? Y que el problema se resume pues en ver cómo pasan de la frontera sur y cómo llegan a la norte, y lo que hay en medio ha sido toda una saga de trágicos acontecimientos, la bestia, los maltratos, etcétera, ¿no? Pero me decías que de la oficina de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado, tiene contemplado el problema desde el ángulo de la gente que viene de los países centroamericanos, pero con la voluntad de quedarse en México. Así es. Eso es un poquito contrario a lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Claro. ¿Por qué no nos hablas de eso, Mariana, por favor? Sí, pues efectivamente estamos acostumbrados en el imaginario público de pensar en México como un país de tránsito nada más y pensar que las personas que transitan por México son migrantes nada más, cuando en los últimos años desafortunadamente hemos visto un deterioro en la situación en Centroamérica, en una región que se conoce como Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, y principalmente a México están llegando personas de El Salvador y de Honduras huyendo de la violencia de las pandillas, de las maras, que se ejerce en estos tres países, y pues las personas, las familias completas, niños, adolescentes, mujeres solas, mujeres embarazadas, adultos mayores, están huyendo de esta violencia que a lo mejor llevan viviendo mucho tiempo en el país de origen, pero llega un momento culminante en que hay una amenaza ya directa a alguno de sus familiares, y a lo mejor llevan mucho tiempo pagando extorsiones, han visto asesinatos, en fin, sí. Es que la familia decide salir en unas cuantas horas y dejarlo todo atrás. Entonces son familias que pues tenían su vida en estos países donde han estado buscando en los últimos años protección como refugiados, pero ellos mismos al salir no saben que cuentan con alguna protección que el derecho internacional les podría proteger y que los estados vecinos tienen legislaciones, como es el caso de México, que les puede brindar esa protección. Me gustaría que volviéramos sobre ese asunto con más calma, porque otro error en la visión que tenemos en México, desde los académicos hasta la gente común, es que los flujos migratorios suelen ser motivados exclusivamente por razones económicas, ¿no? Gente que va a buscar un mejor nivel de vida, gente que quiere mejorar su ingreso y que remite desde los Estados Unidos una cierta cantidad con la que vive la familia que está acá. Pero tú me estás hablando de una situación más dramática, es decir, ya no es la situación de atraso que persiste en este triángulo del norte que tú mencionas del Istmo Centroamericano, sino junto con ese problema económico, el problema de la violencia, ¿no? La violencia que en este momento se concentra, digamos, en las pandillas, la Mara, Salvatrucha, me imagino que es uno de los principales, aunque no el único. Entonces, este reclutamiento forzado, pues imprime a las familias una necesidad de dejar eso por inseguridad, ¿no? A lo mejor podrían soportar la situación económica, más no la inseguridad. Y aparte, para añadir cosas al drama, me dices que es una decisión que se toma
de un día para otro, ¿no? Abandonan entonces no llevan ni ninguna previsión, no tienen recursos y se van pues a la buena de Dios a aventurarse dentro de México. Exactamente. Y en México, ¿cómo les cambia el panorama a estas personas? Pues en primer lugar es difícil para ellos porque muchas veces toman el camino, no saben los cruces como otros migrantes que a lo mejor ya han hecho ese paso y ya conocen las rutas por donde tienen que cruzar. Entonces se enfrentan a los mismos riesgos que las personas migrantes en el sentido de poder convertirse en víctimas de trata, por ejemplo, ser sujetos del tráfico de personas. Y bueno, pues enfrentan muchos riesgos en la huida. Muchas veces no cuentan con la documentación. Recuerdo mucho a algunas familias que nos comentaban, es que a mí yo estaba huyendo de la violencia, de las pandillas, de la delincuencia, y yo tuve que salir como un delincuente de mi casa en medio de la noche para que no se dieran cuenta que me iba, porque si se daban cuenta me mataban. Entonces, pues salir con los hijos, con lo que pueden, a veces ni siquiera pueden llevar una mochila, nada, y cruzar una frontera y bueno, sabiendo que lo están haciendo de manera irregular, que no están llevando una documentación, que no tienen una visa, que no tienen un pasaporte, esta situación en la que se siente pues esta inseguridad y pues este peso que puede haber de que la persona está viajando de manera irregular, el tema de la ilegalidad, que se habla siempre de la migración, que en realidad es más bien un tema de irregularidad, es una situación donde no se está cumpliendo, se está viendo una infracción administrativa, no es un delito. Llegan como indocumentados. Exactamente, ¿no? Entonces, pues en este contexto y además pues con todo el trauma vivido, algunos de ellos han sido sobrevivientes de ataques físicos, de ese dramatismo es las vivencias que están teniendo estas personas que cruzan una frontera y que al llegar al otro lado no saben qué hacer, y existe una instancia mexicana, una oficina que muy pocas personas conocen, que se llama COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está dentro de la Secretaría de Gobernación, que tiene la responsabilidad de analizar las solicitudes de asilo que presentan las personas extranjeras que llegan a México huyendo para salvar sus vidas. Entonces existe esta instancia que no es conocida. Y bueno, pues lo que hemos estado tratando de difundir, de diseminar en la frontera sur es este derecho que tiene toda persona en caso de persecución. Hay cruces oficiales, como bien menciona, ¿no? Donde el derecho internacional establece que si una persona está a punto de cruzar una frontera y está alegando una persecución o una amenaza a su vida, aún en la frontera, el funcionario que controla el acceso al territorio debe dar acceso al territorio y a la protección a la persona si está alegando una persecución. ¿No es un problema también de definición, Mariana? Porque hay causas eficientes, como tú mencionabas, que ameritan directamente la protección de alguien que solicita asilo, ¿no? En cambio, cuando vemos que esto es producto de una amenaza que no es una situación beligerante, ¿no? No están en guerra estos países, ¿no? Formalmente no habría ningún problema para determinar que esa gente sean refugiados. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con un caso como el de la violencia de las pandillas, que eso es una cuestión de los márgenes sociales, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino, no sé cómo se las arregla la oficina del Alto Comisionado para determinar, a ver, esta gente entra en la definición de refugiado. Exacto. Porque, para no confundirlo con los migrantes económicos o de otra forma, ¿no? ¿Hay problemas con ese tipo de definición? Es muy interesante este tema precisamente porque este tema de la persecución de pandillas ha existido por varios años, no se había deteriorado al grado en el que está ahora, y los gobiernos pedían al ACNUR precisamente oriéntanos sobre cómo aplicar la definición de refugiados a un perfil como el que estamos viendo, que es personas que huyen de las pandillas. Y es bien difícil para incluso el público entender por qué una persona que huye de pandillas puede ser refugiado. Cuando es un conflicto armado es muy claro, muy evidente, ¿no? Pero en este caso es muy difícil, ¿no?
Y bueno, el ACNUR desarrolla generalmente directrices que analizan el tema del derecho internacional de los refugiados y cómo aplicar a los contextos que van cambiando aquí en esta región, pero también en otras regiones, ¿no? Donde se empieza a ver, por ejemplo, el tema de la violencia sexual y de género, o el tema de la persecución por la orientación sexual o la identidad de género, y cada vez pues se ha desarrollado distintos lineamientos de cómo aplicar esta definición internacional clásica de refugiado, de esta convención, a los nuevos desafíos que hay en distintas partes del mundo, ¿no? Y en el caso de Centroamérica, el ACNUR ha emitido directrices sobre cómo analizar la situación que está ocurriendo en El Salvador y en Honduras, y cómo esa persecución y esa violencia podrían aplicarse la definición de refugiado. Entonces es un tema sumamente importante, que ese análisis le toca a la autoridad mexicana hacerlo, pero obviamente permea en muchos ámbitos, porque estamos hablando de las autoridades migratorias, que son las primeras que se topan con las personas extranjeras, la sociedad civil, en general cualquier persona, ¿no?, que pueda entender y comprender cómo una persona que huye de la violencia de pandillas y del grado de violencia de pandillas que hay en Centroamérica, que es muy distinto de las pandillas que puede haber en cualquier otro país, podría ser ameritable una persecución. La tragedia de los refugiados es abrumadora. Hablamos de decenas de miles de personas que vienen a nuestro país en busca de paz, tolerancia y la oportunidad de una mejor vida. Pero aún enfrentamos numerosos retos. Y para desenmarañar este complejísimo y espinoso asunto, vamos a requerir de un tiempo más extenso que el que aquí disponemos. Es por esto que continuaremos la próxima semana con esta conversación, seguros de que entre más comprendamos el tema de los refugiados en nuestro país, más podremos hacer como sociedad para mejorar su vida en nuestro nuevo México.